porque Dios me da la oportunidad de estar nuevamente delante de usted, ¿verdad? Así es de que le voy a pedir por favor que se ponga de pie y vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos dé el alimento espiritual que necesitamos y que podamos recibirlo de la mejor manera. Amén. Papito lindo, tú que estás en este lugar, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros, que desde antes de que el día alumbrara, tú ya estabas en este lugar, preparando lugar para cada uno. Eras el más alegre porque sabías que íbamos a estar en este lugar. Y por eso te damos gracias porque has preparado lugar para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos para poder ser receptivos a tu palabra y ponerla en práctica como tú lo quieres. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo lo que oímos, en todo lo que vemos, tú siempre estás ahí. Siempre te muestras y hoy te vas a mostrar también, Señor, en tu palabra para bendecirnos a cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted sentarse? Amén. Yo doy gracias a Dios porque me tiene en este lugar. Y antes de leer la palabra, yo quiero hacer mi pequeña introducción. Hace años, cuando era niño, bueno, no hace mucho tiempo de eso, no vayas a pensar que soy muy viejo. Tengo mis añitos nada más. Como dijera alguien por ahí, ya algo kilometrado, pero no muy viejo. Recuerdo de que en el lugar donde crecí, donde pasé algunos años de mi vida, obviamente al lado de mis padres, yo nací aquí en Xela, pero por cuestiones de trabajo mi papá nos llevó a vivir a Santiago Atitlán. Más o menos unos 3 años y medio estuvimos por allá. Y me recuerdo que siempre pasaba enfrente de una iglesia y yo veía al pastor siempre de corbata, pero yo solo pasaba enfrente. Ya se imaginará aquel chamaquito, ¿verdad?, que iba por una libra de azúcar a la tienda y pasaba jugueteando con la bolsa en la mano y me quedaba viendo para adentro y veía al pastor predicar. Y yo decía, y pensaba que era un licenciado porque tenía corbata. Entonces decía yo, de plano los licenciados también predican en las iglesias. Y entonces recuerdo de que cualquier cosa que yo encontraba en la casa parecido a una corbata, yo iba, me ponía enfrente al espejo y me empezaba a querer hacer el nudo, ¿verdad? Tal vez ni le iba la camisa ni nada, pero yo me quería hacer el nudo y me ponía corbata. Y decía yo cuando sea grande quiero ser licenciado, pero licenciado del que predica, ¿verdad? Y sin ir tan lejos, ahí sí que como dijera la canción, el tiempo pasó. Y hoy estoy aquí con una corbata de verdad, con un tacuche de verdad. Y aparte de eso le doy las gracias a Dios, porque no solamente estoy yo aquí, si usted se dio cuenta, hoy también estaba mi esposa en el coro, estaba una de mis hijas en la guitarra y también estaba mi hijo ministrando, cantando, y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo no sé si usted se goza conmigo por eso. Amén. Amén. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Sí, con alegría. Amén. Así que yo le voy a pedir a usted hoy que por favor esté contento. No me vaya a ver con que a qué hora voy a decir algo que sea error, sino míreme con misericordia y ponga su mejor sonrisa. Amén. Sea feliz. ¿Sabe usted que ser feliz es una decisión? ¿Sí? En algunas ocasiones me han dicho que yo por todo me río, y no es que por todo me ría, sino que trato de ser feliz, ¿verdad? Y yo le invito a usted que usted también sea muy feliz. Es una decisión ser feliz y es muy bonito ser feliz. Amén. Pues precisamente a raíz de lo que les comentaba, de lo que sucedió en mi niñez y lo que
por lo que yo hoy le doy gracias al Señor, porque el Señor me usa a mi familia, toda mi familia es cristiana, toda mi familia alaba al Señor. Y hace unos días le comentaba a la pastora que nosotros también hacemos nuestro altar en la casa los domingos en la tarde o noche, y nos rotamos la prédica de la semana, y es muy bonito. Así que yo también los invito, como la pastora en una ocasión predicó acerca de eso, a que usted también haga su altar en la casa. Y es que precisamente a través de todo esto que Dios ha hecho en mi vida, me di cuenta que Dios desde un principio tenía un propósito para mi vida, ¿sí? Así como Dios tiene también un propósito para la vida de cada uno de ustedes, y no le miento de que es así, ¿sí? Usted no es obra de la casualidad, ¿verdad? Todos tenemos un propósito en esta vida, amén. Así es de que yo le voy a pedir entonces, que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Dije Hebreos, no Hebrios. En el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer unos versículos que están un poquito salteados, pero todo tiene una justificación. Amén. Así es que, por favor, cuando usted ya esté preparado, quiero que me diga un aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos? Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla de ella. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, quiero hacer un alto ahí, cuando dice no se veían es porque hasta en esos días nunca había llovido con tal magnitud, ¿verdad? Nunca habían pasado alguna catástrofe. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que le había prometido. 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Por lo que hemos leído, cualquiera pensaría de que lo que vamos a tratar en esta mañana sería el tema de la fe. Pero en realidad, el título del tema en esta mañana es el propósito de Dios para mi vida. Todos tenemos propósitos o todos tenemos metas, todos muchas veces tenemos anhelos, deseos que quisiéramos alcanzar en un momento dado, ¿verdad? Todos incluso nos preparamos de una u otra manera para alcanzar lo que queremos, los deseos que tenemos. Estudiamos, nos capacitamos. Nuestros padres desde niños nos envían a la escuela, al colegio, para irnos preparando y que nos sea fácil en un futuro
poder alcanzar nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿verdad? Como cristianos también debemos tener anhelos, deseos que quisiéramos alcanzar. Algunos tenemos anhelos y tenemos deseos en lo espiritual, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel a través de cada uno de esos deseos, de esos anhelos que hemos tenido. Y cuando hemos necesitado y hemos orado, Dios ha sido fiel para proveer para cada una de esas cosas. Amén. Cuando hemos estado enfermos, hemos orado para que Dios nos sane y Dios nos ha sanado. Cuando hemos necesitado provisión para nuestra casa, hemos orado y Dios ha sido fiel para proveer. Y nunca nos ha dejado sin comer. Amén. Hasta el día en que pasamos con mi familia momentos críticos económicamente hablando, entendí de la importancia del por qué dar gracias a Dios por un plato de comida. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Amén. Pero Dios siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros y ha estado ahí siempre. Amén. Y ha concedido los deseos de nuestros corazones, ¿verdad? Yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero yo sí digo amén, porque a mí sí me ha pasado eso. Amén. Aleluya. Pero en medio de todo esto, nosotros, en medio de nuestros deseos y de nuestros anhelos y de las cosas que deseamos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Así es que diga conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. Amén. Diga otra vez conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Y qué es el propósito de Dios? Es la intención, fin o motivo por el cual usted y yo estamos en este mundo. ¿Sí? Todos tenemos una razón de por qué estamos en este mundo. El hombre ha creado infinidad de cosas. Se las ha ingeniado desde un principio para crear cosas a su favor. Cuando nosotros miramos a una persona que se va a tomar una aspirina, ¿por qué creemos que lo va a hacer? Porque seguramente le duele la cabeza, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los vehículos en la calle, transportes y todo eso, el hombre tuvo la capacidad de crear todo eso con un propósito. Y cada una de las cosas fueron creadas con un propósito. Estoy hablando del hombre, ¿sí? Dios creó al hombre. Entonces no lo creó solamente porque se le ocurrió, porque quiso o porque no tenía nada que hacer, ¿verdad? Sino porque Dios creó al hombre con propósito. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Nadie aquí es producto de la casualidad. Si a usted le dijeron, no, que eso es una bala perdida, usted diga, eso es del diablo. Amén. Nadie es una casualidad. No que por error. Nadie está aquí por error. Tal vez en el caso de alguien, los papás cometieron un error en su juventud. ¿Sí? Pero ellos cometieron el error. Dios no comete errores. Y si estás en este lugar es porque Dios tenía ya preparado un lugar y algo que hacer para cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que los de aquí no muchos están convencidos, pero Dios tenía preparado ya algo que hacer para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes dicen amén también? Amén. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida ya estaba escrito de antemano. Su pasado, su presente y su futuro ya está escrito. Y muchas veces nosotros en el transcurrir de nuestra vida empezamos a hacer cosas que no van con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y nos vemos sorprendidos porque de una u otra manera empiezan a darse circunstancias que a nosotros nos obligan a tener que abandonar
el propósito o la idea que nosotros tenemos, porque se tiene que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Se ha dado el caso de que grandes empresarios han tenido que dejar sus empresas porque Dios los ha llamado a predicar su palabra. Se ha dado el caso que hombres grandes, economistas, han tenido que abandonar todo aquello para lo que estudiaron y se prepararon para ser alguien en la vida, porque Dios les ha llamado a su propósito. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado el pasaje de Jonás, pero dice que Jonás quiso huir de la presencia de Dios porque no quiso hacer el propósito de Dios, no quiso cumplir el propósito de Dios. Y dice que él vino y quiso huir de la presencia de Dios, y yo en medio de mi cabeza digo, bueno, qué tontera puede haber en la cabeza de alguien, no sé, no puedo encontrar la explicación que alguien pueda decir, voy a huir de la presencia de Dios, porque si yo estoy aquí en Quetzaltenango ahorita y me voy a Reu, pensar que Dios no va a estar allá es un imposible. Amén. Como también cuando usted va y se encierra en el baño, en el carro o en algún lugar secreto con su teléfono, con alguien más, y piense que Dios no está ahí. Es más, no solamente Dios está ahí, sino que si usted realmente es hijo de Dios, Dios ha puesto a su Espíritu Santo dentro de usted. Entonces no solamente está a su lado, sino está dentro de usted. Amén. Y tiene la capacidad incluso de escuchar sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente, omnisciente. Él puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Cuántos están conmigo? Jonás dice que quiso huir de la presencia de Dios porque no quiso cumplir con el propósito que Dios le había impuesto. Y se internó en una barca, fue al muelle, compró su pasaje, se subió, iba con su mochila, sus lentes oscuros, y según él se iba de rollo, ¿verdad? Huyendo de la presencia del Señor. Pero cuando Dios tiene un propósito para nosotros, va a ser que hasta el mar se levante para que nos regrese a donde Dios quiere que estemos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando esa barca es su familia, usted puede ser el culpable de que incluso su familia sufra a causa de su desobediencia. ¿Sí? Porque dice de que se levantó una gran tormenta y todos pensaban que la barca se hundía y que iban a morir, y gritaban dando voces, nos morimos, ya aquí quedamos, ya no hay más. Todo porque Jonás no quiso obedecer la voz de Dios. Amén. Así es de que no se vea sorprendido usted cuando vea que usted es exitoso en algunas cosas, áreas de su vida, qué sé yo, y de repente Dios le dice, no te quiero ahí, yo te quiero aquí. Aquí es donde me interesa que estés. Y es difícil, hermanos, poder entender el propósito de Dios. Porque cuando nosotros como seres humanos nos trazamos metas y propósitos personales y decimos, bueno, de aquí a tanto tiempo yo agarré mi calculadora del tiempo y para ese entonces yo tengo que estar de esta y esta manera, porque me he preparado, porque lo he hecho. Es difícil comprender el propósito y la voz de Dios cuando Él dice, no, yo te quiero aquí. Aquí es donde quiero que estés. Tiene que venir a través de la revelación en la que Dios entra a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros logramos entender el propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, todas las cosas que nosotros deseábamos y anhelábamos
pasan a ser parte del propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces nos vemos sorprendidos y decimos, ¿cómo es que ahora que estoy en obediencia delante de Dios y estoy haciendo las cosas que Dios me dice, las cosas empiezan a venir a mi vida sin que yo tenga que esforzarme tanto por obtenerlas? ¿Por qué? Porque entonces cuando yo me preocupo por los negocios del Señor, Él se preocupa por los míos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él se va a preocupar por los míos. Jonás no quiso obedecer la voz de Dios, pero Dios lo obligó. Esto quiere decir que si yo no le hago caso a la palabra de Dios, Dios tiene métodos para hacerme obedecer. Y eso no es solo para mí. Amén. Tarde o temprano nos va a hacer obedecer. Amén. Así es de que muchas veces también nos preguntamos, pero bueno, ¿y entonces cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y yo le digo a usted, bueno, pregúntele, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? En la mañana, mediodía, en la tarde, el sábado, el lunes, el martes, pregúntele al Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? No piense usted que Dios va a estar ocupado y no lo va a atender. Él siempre va a tener tiempo para usted. Amén. Usted puede ir donde el médico, llama, toca, pero usted tiene que pedir cita para que lo atienda. Jeremías 33:3 es el número de teléfono del Señor y Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que aun cuando nosotros hayamos visto las cosas más grandes que el hombre en este mundo haya hecho, hay cosas mucho más grandes todavía preparadas para nosotros. Amén. Pero si usted todavía ahí tiene una duda, yo le voy a dejar 5 propósitos que Dios tiene para su vida. Amén. ¿Quiero oírlos conmigo? Amén. Bueno, agárrese pues, abróchense los cinturones porque nos vamos. 1. El primero es que mi vida gire a su alrededor. Amén. Que mi vida gire a su alrededor. Quiere decir que todo lo que yo haga, emprenda, se me ocurra, viva, todo lo que yo haga debe de girar alrededor de Dios. ¿Sí? Él es el número 1, el 2 y el 3 y todos. No hay otro mayor que Él. Amén. Y todo debe de girar a su alrededor. Muchas veces nos enfrascamos en pensar de que lo más grande para mí es mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿sí? O pensamos que lo mejor para mí es mi trabajo porque de ahí es de donde obtengo yo mis ganancias para poder suplir todo en mi casa, poderme divertir, poderme comprar cosas, carros, casas, sueldos, puntos, decían por ahí, de todo. Y ponemos en primer lugar ciertas cosas que no precisamente giran alrededor de Dios. Usted sabe que Dios es celoso. Amén. Yo quiero que usted abra su Biblia en Éxodo 34:14. Amén. Y dice 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Híjole, hermano. A Dios no le agrada que pongamos antes que a Él otras cosas, porque Él es celoso. ¿Sí? No es celoso, es celoso. ¿Verdad? Amén.
Él es celoso de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Él es celoso de todo lo que nosotros hacemos. Y primero debe de estar Él y solo Él. Amén. Amén. Segundo, que aprendas a amar. Segundo propósito, ¿verdad? Que aprendas a amar y que aprendas a amar aún aquellos a los que te son difíciles de amar. Porque amar a aquellos, a nuestros hijos, ¿quién no los puede tocar? ¿Verdad? ¿Quién? A nuestros padres, ¿quién? ¿Verdad? ¿Y cómo demostramos amor a los demás? En primer lugar, para amar debemos saber perdonar. ¿Sí? Perdonar aún lo más grande que nos hayan hecho. Y para perdonar debemos botar orgullo, todo tipo de sentimientos que muchas veces son obstáculos para que nosotros podamos perdonar. No debe de ser perdón del diente al labio, sino de corazón. Yo perdono a usted, pero no olvido, dicen algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Ya te perdoné, pero aquí lo tengo, ¿verdad? Y ya fue saber hace cuánto tiempo y todavía lo tienen en la mente. Amén. Para amar también debemos aprender a soportar. ¿Sí? Y no es fácil soportar, ni más aquellos que nos caen gordo, ¿eh? Amén. Para amar debemos aprender a ayudar y debemos de aprender a dar. Porque muchos dicen, Señor, provéele a este pobre, pero tampoco nosotros damos algo, ¿verdad? A Dios se lo dejamos todo, ¿verdad? Amén. 3, que tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios quiere que tengamos fe, aunque sea como un grano de mostaza. Fíjense ustedes que yo no conocía los granitos de mostaza y una vez sí logré verlos, pues. Y sí fue impresionante para mí porque he visto yo semillas de otros tipos, pero sí es una de las más chiquitas, ¿verdad? Y tiene la capacidad de hacer un gran arbolote, ¿verdad? Y fue impresionante para mí porque aunque tengamos nuestra fe de ese tamañito, podemos hacer grandes cosas. Quiere decir que no tenemos pero ni la mitad para poder hacer las cosas que Jesús hacía. Amén. Pero ¿cuántos tienen fe aquí? Amén. Que tengamos fe y cultivemos esa fe. Recordemos que la fe viene por el oír, pero también por oír la palabra de Dios. Amén. Cuarto punto o cuarto propósito: servicio. Dios quiere que seamos serviciales, ¿sí? Como decían los abuelitos, muchas veces somos como el asadón, ¿verdad? Solo para adentro y para adentro y para adentro. Pero Él también quiere que seamos como la pala, ¿verdad? Para afuera y para afuera, ¿verdad? Amén. Que seamos serviciales, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, con alegría. Yo no sé por qué muchas veces tenemos que poner nuestra cara así empurrada, enojados cuando nos piden un favor. Si cuando nosotros necesitamos un favor y nos ponen esa cara, nos llenamos de orgullo, ¿verdad? No, entonces no. ¿Sí? ¿Verdad? Debemos de ser serviciales. Todos tenemos habilidades. Todos tenemos habilidades, cosas que sabemos hacer y las podemos poner al servicio de los demás, y ponerlas al servicio de los demás es ponerlas al servicio de Dios.
Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Es impresionante la manera en que yo veo cómo Alex, a su abuelita le heredó el don de la intercesión, ¿verdad? Y la capacidad para orar y esa paciencia de orar por hasta el más necesitado. Y hay quienes que ya cuando están intercediendo dicen, ya es tarde y no se apura. Pero el que está intercediendo, lo único que siente es que le falta todavía más y más y más, y quiere seguir orando y orando y orando. Y hay quienes que ya están ahí viendo el reloj a cada ratito, si no se apura, Alex. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero cuando alguien tiene el don, lo disfruta. ¿Sí? Lo disfruta. Aquel que le gusta orar por el necesitado va a la casa del necesitado. Y tal vez hasta el necesitado ya quiere que se vaya, pero él quiere seguir orando, ¿verdad? Amén. Pero es cuando nosotros tenemos ese amor por el servicio. Amén. Dios quiere que seamos serviciales. Amén. Que no solamente esperemos a que nos sirvan. Acordémonos que Jesús vino para servir, no para ser servido. ¿Sí? Acuérdense cuando lo del milagro de los panes y los peces, ¿quién fue el que sirvió? Sí, Jesús. Él vino para servir. ¿Quién le lavó los pies a sus discípulos? Jesús. Amén. A ver cuándo nos llama el pastor. Mentira. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y 5, predicar su palabra. Amén. Marcos 16:15. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito número 5 que Dios quiere para nosotros. Amén. Que prediquemos su evangelio a toda criatura. Ahora, hay quienes que lo han tomado de una manera literal. Hemos visto personajes en los mercados, en los buses, que van y predican la palabra de Dios y no tienen pena ni vergüenza ni nada. Ellos lo toman con mucho agrado y han tenido la revelación por parte de Dios para hacer ese trabajo también. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿yo cómo voy a hacer entonces para predicar la palabra de Dios? Primeramente, usted tiene que dar un ejemplo de cristiano. ¿Sí? Porque con su ejemplo usted hasta arrastra a los demás. ¿Sí? Cuando usted da ejemplo de cristiano, usted va a tener la capacidad de traer gente nueva a la iglesia, gente nueva delante del Señor. Dios bendiga, hermano Chus, porque ha sido de uno de los que ha traído a muchos jóvenes a esta iglesia. Un aplauso para el hermano Chusito. Por algo es Jesús. Amén. Uno debe de jalar a otras personas con su ejemplo. Y en primer lugar a su familia. Amén. Porque son los que realmente lo conocen tal como es. ¿Sí? Ahí sí que saben de qué pata coger. ¿Sí? Pero también saben de su buen corazón, de que es una buena persona, temerosa de Dios y que vale la pena seguirlo. Amén. Un buen padre, como veíamos la vez pasada en la conferencia para padres, debe ser un buen líder. ¿Sí? Y para ser un buen líder, pues tiene que tener buen ejemplo. Amén. También, ¿cómo predicar la palabra? Hablábamos hace un ratito y la pastora nos predicaba la vez pasada, predicando la palabra de Dios en su casa. ¿Sí? Tome la Biblia y diga al Señor: Señor, dame palabra,
lea la palabra, escudriñela, ¿sí? Y dígale al Señor, ¿qué quieres que hable hoy en mi casa? ¿Sí? Y si no, pues tome sus notas y de lo que se predicó aquí, usted puede predicar en su casa, ¿sí? Aquí también es una escuela en donde usted puede aprender, y mucho. Amén. Y por último, predíquele a sus amigos, a su familia, a sus familiares. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Amén. En Mateo 24, hace unos días platicaba yo con mis hijos y les decía, alguien me hacía comentario con relación al fin del mundo. Ni aún los ángeles saben cuándo va a ser el fin del mundo, ni a ellos se les ha sido revelado. Amén. Pero una cosa sí es cierta, la palabra dice, Mateo 24, y habrán guerras, rumores de guerras, habrán terremotos, habrán esto y lo otro y aquí y allá. Pero también en el libro de Daniel dice que esta palabra, este evangelio debe ser predicado a toda criatura y después vendrá el fin. Y yo me preguntaba, que la última persona en este mundo va a ser el detonante, la última persona en este mundo que escuche la palabra de Dios y que nunca la había escuchado, va a ser el detonante para que sea la venida de Jesús. Porque ni aún la última persona que vaya a escuchar palabra de Dios, ni la persona que se lo esté predicando, van a saber que ella va a ser la última. ¿Sí? O sea, ni nosotros sabemos cuándo va a ser el fin. Ni aún esa persona va a saber cuándo va a ser. Pero debemos de estar preparados y no ser como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite. Amén. Debemos de estar preparados. Y por último, que ya no está dentro de esto y se los decía en un comienzo, uno de los propósitos más lindos y más hermosos y que es el sueño de Dios es que usted sea feliz. Es que usted sea feliz, ¿sí? Que no sea tan enojado, tan triste, que deprimido, que me dio la depre, que ya no aguanto. No, Dios ha puesto todo lo que está delante de nosotros para disfrutarlo, ¿sí? Disfrute la compañía de su esposo, de su esposa, disfrute la compañía de sus hijos. Fíjense ustedes de que ahora cómo disfruto los desayunos con mis hijos y a veces no bajan y les están grito y grito que bajen a comer, y al final bajan y aunque sea huevito con chirmolito, panito, cafecito o lo más sencillito que se pueda, pero miren las risas, lo que comentamos, qué bonito es eso. Yo no sé, pero o ya estoy viejo, no sé, pero pero estoy disfrutando eso, pues, ¿verdad? La compañía de cada uno de ellos. O me volví a enamorar, ¿verdad? Amén. Pero sea feliz. Yo le invito a que usted sea feliz. Hoy dígale adiós a la tristeza, al enojo, a los problemas. Hoy sea feliz. Al salir de aquí, sea lo que sea que usted va a ir a almorzar, hierbitas, lo que sea, vaya y coma contento, ¿sí? Por favor, en el nombre de Jesús, se lo pido en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Es que le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer oración. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Palabra de Dios para